una de las historias más tristes de la Biblia. Y digo de las más tristes porque es padre e hijo enfrentándose. Absalón quería no solo la corona de su padre, quería su cabeza. David estaba huyendo, no por cobarde, sino por no empezar una guerra fratricida que les amplío luego. En el comienzo de ese exilio para David, un autoexilio, aparecieron dos personajes emblemáticos, Siba y Mefiboset. ¿Los recuerda? Son esos coprotagonistas de tan hermoso canto. El rey envió a llamarte. Mefiboset era el hijo de Jonatán, que había quedado incapacitado y que en su oportunidad David restauró. David recuperó y entregó su herencia. Este es ese hombre que estaba comiendo a la mesa del rey. Siba era el servidor de mayor confianza de David. David decidió cambiar de posición y entregar a Siba para Mefiboset, sabiendo que Siba iba a ser un buen mayordomo de la herencia de Mefiboset. No sé cuánto tiempo, años debió pasar en todo ese ir y venir. Pero en este punto, trágicamente, Mefiboset es parte de la historia, porque Siba aparece en el exilio y David pregunta, ¿dónde está Mefiboset? Mefiboset cree, dice Siba, que en toda esta revuelta el trono va a ser para él. Él decidió quedarse. Increíble, ¿no? Aún el rey no estaba muerto, aún no se decidía si Absalón subía al trono, pero Mefiboset, que nunca habría tenido nada de no ser por la misericordia de David, ahora le da la espalda a David. En ese mismo contexto aparece otro personaje de mucho desagrado, Simei. Mientras David huye, este sale a su encuentro para tirar piedras a David y de forma pública decirle: asesino, esta es tu justa paga. Abisai, uno de esos lobos de guerra, experto en lo que hacía, pidió permiso a David. Le dijo: basta con que me des el permiso y ese será un perro muerto de inmediato. David respondió: no, hijo de Sarbia, ¿qué tengo contra ustedes? Si Dios ha permitido que mi propio hijo busque mi cabeza, quizá también Dios le ha permitido a este blasfemar contra mí. Déjenlo en paz. David no respondió a las agresiones de Simei. Finalmente, se diluye todo el problema entre dos consejeros, un tal Usaí y un tal Ahitofel. Los dos fueron consejeros de David, ahora son consejeros de su hijo.
Ahitofel recomienda que de inmediato, en una escaramuza, se acabe con la vida de David. Absalón, siendo un muchacho muy iluso, jugando a ser general, recuerda las innumerables batallas de su papá, recuerda que su papá acostumbraba a escuchar a sus consejeros y le pregunta a Usaí, ¿y qué opinas? Usaí dijo, no estoy de acuerdo con Ahitofel. Lo mejor es esperar a que David deje de esconderse en las cuevas. David no estaba escondido en ninguna cueva. Pero Usaí dijo, tu padre es un experto hombre de guerra. Él no va a dormir en una explanada sabiendo que podés agredirlo. Él irá de una cueva a otra. Lo mejor es esperar al alba, lo mejor es esperar que todo el ejército se nos una y cuando estemos lo suficientemente preparados, entonces sitiar a David y acabar con él. Absalón decidió escuchar a Usaí. Y hasta ahí llega la historia de los 2 capítulos que leímos hoy. En ese contexto es que les envié las preguntas que ahora vamos a responder. La primera de ellas dice, ¿qué enseñanza recibimos de la reacción de Siba y de Mefiboset? Bueno, varias, pero la primera es que cuando algunas personas reciben lo que nunca ganaron y no muestran gratitud, sino la arrogancia de creer que lo merecen, sus corazones nunca van a mostrar crecimiento espiritual y jamás habrá gratitud en ellos. Mefiboset creyó que por tener el linaje, que por tener la sangre de Saúl, merecía el trono y muchos privilegios más. Nunca Dios les ofreció dinastía, pero él se creía con el derecho. David, con un buen corazón, le cede muchos privilegios que no tenía y ahora él se los cree. De igual forma sucede con muchos arrogantes. Espero que no sea usted y yo el caso. Que vamos por la vida creyéndonos merecedores y sin una pizca de gratitud por los favores que hemos obtenido. Hablo, entre otros ejemplos, de aquel hijo o aquella hija que se creen con todo el derecho porque sus padres han sido ordenados, han sido muy trabajadores, pues ahora ellos como hijos creen tener todos los privilegios de sus padres, los exigen, los demandan y dicen, soy tu hijo o soy tu hija. Nunca se ganaron nada. Lo único es la arrogancia. Igual sucede con aquella mujer que reclama a su esposo diciendo, soy tu esposa. A pesar de que muy pocas veces se porta como una esposa, pero exige el derecho. O nosotros los hombres, que demandamos de Dios
que Él nos favorezca cuando nosotros muy pocas veces en la vida hemos sido fieles a su llamado. Nos encaprichamos y nos enojamos porque pareciera que Dios no nos favorece. El problema fue que recibimos sin habernos ganado nada, porque esa es la gracia y la misericordia de Dios. Y la ingratitud se apoderó de nosotros, exactamente como Mefiboset. ¿Cómo pudo hacer esto? Ahora, mire el extremo opuesto, Siba, el siervo que nunca se creyó merecedor de nada, hereda todo por su gratitud, su fidelidad y su integridad. Me pregunto si cuando se escribe el proverbio de que el siervo puede heredar a su señor, Salomón estaba pensando en la historia de su papá con Siba. No sé. Pero cada vez que usted y yo vamos por la vida, si recordamos que cualquier privilegio que tengamos, sea esto salud, sea familia, sea un negocio o una profesión, tengamos un sentimiento de gratitud enorme, reconociendo que no es por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios. Luego, pregunta, ¿qué representa Simei, el que maldijo a David? ¿Y qué podemos esperar de nuestras propias batallas en la vida? Bueno, Simei nos recuerda que todos vamos a tener críticos en la vida, que todos vamos a tener detractores. Simei tenía razón de gritar estas groserías a David. Bueno, tendríamos que profundizar en la historia y temo que si les cuento detalles, algunos dirían sí, otros dirían no, no importa. Esta vez representa que vamos a tener personas que desearán nuestra caída, nuestra frustración y nuestra desgracia. Y que cuando haya algún momento en la vida de dificultad, ellos aprovecharán y maldecirán. Si pasó con David, ¿cómo no podría pasar con usted y conmigo? Por eso sería mejor que la humildad nos permita hacer eco de ese otro proverbio. Es mejor que no busques un asiento en la mesa, que se te diga venga y siéntese acá, para que no se le humille. ¿Por qué David no se defendía hasta este momento de la historia? Porque se sentía culpable. No, era culpable. Él despertó una vorágine de pasiones, de intriga, traición, asesinatos en su familia, debido a sus adulterios. Él podía enfrentar y conquistar gigantes, pero obviamente no podía conquistar su lujuria. Y ese desatino le hizo sembrar tempestades que ahora estaba cosechando. Y sus hijos, claro está, estaban acabando con su vida. Sumado a eso, no se defendía porque él sabía que sus generales y sus capitanes eran suficientemente fuertes como para detener la rebelión. Él sabía que se enfrentarían a su hijo y que quien perdería la pelea iba a ser su hijo. Y él prefería morir él antes de ver muerto a su hijo. No se aplaude a David por sus errores como padre, pero se siente compasión por David, por su nobleza como papá en este punto de la historia. Sufrió terriblemente la muerte de su hijo Absalón.
Los generales estuvieron a punto de darle golpe de estado, se lo advirtieron. Le confrontaron diciendo, si todos hubiésemos muerto y tu hijo viviera, no estarías de rodillas llorando. Hasta entonces levantó su rostro. Pero ¿cómo culparlo? Un padre que sufre, me pregunto yo, ¿por su hijo o por su culpa? Buen punto ahora para que nosotros los papás, los que consentimos los errores de nuestros hijos, los que permitimos que nuestros Absalones vayan por la vida haciendo lo que ellos quieran. Oigan, ustedes y yo como adultos no necesitamos que alguien nos pronostique tristeza. Usted y yo hemos tenido tristezas en la vida por cada vez que le dimos la espalda a Dios. Así que nuestros hijos que están de espaldas a Dios van a cosechar desgracias. La pregunta es, si usted y yo como papá tenemos las agallas para hacer algo ahora, o preferimos nuestro corazón desgarrado en el futuro. Exactamente como sucedió con David. Yo no dejo de preguntarme si cuando Absalón cometió los abusos, bueno, no Absalón, empecemos desde Amnón. Si cuando Amnón se acostó con su hija, con su hermanastra, David hubiese puesto disciplina. David hubiera exiliado a Amnón. David hubiera hecho cualquier cosa. ¿Esto se hubiese detenido? Yo pienso que de alguna forma. O cuando Absalón, todos le advirtieron, tu hijo está montando una revuelta. Él hubiese puesto un alto. No, como un padre o una mamá ausente, o en nuestro español, alcahueto, dejándolos que hagan lo que ellos quieran, consintiéndoles, dándoles dinero, consiguiéndoles oportunidades. Ay. Papá, mamá, estamos pagando nuestra culpa. Solo estamos sumando a nuestro error del pasado un error más grave. Porque nuestros hijos, si es que le están dando la espalda a Dios, usted y yo los estamos consintiendo. Por favor, no olviden el ministerio de Esías. ¿Cuál es ese, pastor? El ministerio al que pertenecía el sacerdote Elí, con el que empieza los libros de Samuel. Se sentaba en la mecedora, le dolía lo que sus hijos hacían, pero no hacía nada para estorbarlos. ¿Cómo fue su muerte? En la misma mecedora, se fue de espalda y se desnucó. ¿Cuándo? Cuando trajeron las noticias de sus hijos. Usted y yo deberíamos levantarnos de esa mecedora e intentar hacer algo. Un buen comienzo es que nos vean buscando a Dios con todo nuestro corazón. Un buen comienzo es pedir perdón a Dios. Un buen comienzo es pedirle perdón a ellos. Un buen comienzo es servir a Dios. Y un buen comienzo es decir, soy el culpable de mi pasado, pero no de mi presente. No me van a manipular más y de aquí en adelante, si no quieren nada con el Señor, yo no los puedo consentir. Pero se requieren agallas. ¿Por qué se suicidó Ahitofel? Ahitofel se suicidó porque descubrió que el siguiente en la lista de los ejecutados iba a ser él. Él era un político de carrera, experto. Él supo que si Absalón había seguido el consejo de Usaí,
quien llevaba la ventaja era David. Les voy a explicar esto. De hecho, al verlo desde esta perspectiva, es decir, en la historia, es fácil. La necedad de Absalón le impedía ver lo que era obvio. ¿De qué hablo? Usaí buscaba tiempo. Quería dilatar la guerra civil. Él pensaba, si el choque se dilata, quizás Dios obra un milagro y estos dos locos, padre e hijo, se reconcilian. Ahora, si estos dos no se reconcilian, los generales de David van a detener la revuelta. Entonces, el tiempo es el sanador de toda esta revolución. Lo sabía de sobra Ahitofel. Y sabía que si los generales de David conseguían la victoria, al primero que iban a ejecutar era Ahitofel. Así es que se quitó la vida. ¿Qué nos deja esto en nuestro corazón? Ninguna conspiración, y menos espiritual, va a traer un buen resultado. Todos los que nos rebelemos contra Dios, quiera Dios que no sea usted ni yo, lo vamos a pagar triste, muy tristemente. Bueno, quiera nuestro Señor no sea nuestra historia. Hasta ahí llegamos con el club de lectura.